¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia por el Diario Expreso. Soy Aaron Salomón y vamos a tocar, como siempre, los temas que usted necesita saber para estar muy bien informado y actualizado. Recientemente hemos visto que ha salido una información graciosa, pintoresca, que una publicación que señala que existe un cártel de la desinformación de la derecha peruana, cuando en realidad es todo lo contrario. Es la izquierda peruana, la izquierda caviar principalmente, la que se retuitea entre ellos, la que se premia entre ellos, la que se saluda entre ellos y que en las últimas elecciones han apoyado a ultranza a Pedro Castillo. Ellos también cohesionados, hay diferentes cabezas como la República y luego, y el tótem de ellos, hay varios tótems, ¿no? Por ejemplo, Rosa María Palacios es uno y Gustavo Gorriti es otro. Lo que dicen ellos está tallado en piedra. También otro es, evidentemente, César Hildebrand, ¿no? Y para hablar al respecto hemos convocado a José Luis Gil, él es ex miembro del GIN, que muy amablemente ha aceptado la información, la entrevista, perdón, la conversación. Muchas gracias, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sharon. Gracias por tu convocatoria. ¿Existe un cártel de desinformación de la derecha peruana? No, de ninguna manera. Esto es parte de las nuevas y renovadas narrativas de la mafia caviar que al verse descubierta, al verse expuesta por los medios de comunicación y por el público principalmente, ¿no? Por los ciudadanos que han visto que este grupo de personas en la práctica actúan como una mafia, ¿no? Han sido descubiertas, ahora quieren endilgarle a los periodistas que hacen esta labor de manera independiente, quieren ir acomodando la información para hacer ver que son también una mafia, ¿no? Entonces, ellos son los reyes de la desinformación, ellos son los gurúes de las narrativas perversas contra sus enemigos, y es lo que están haciendo, ¿no? Sacando este tipo de reportajes, ¿no? Principalmente lo último que han hecho los caviares es crear una misión extraña que vino al país para fustigar la elección de los nuevos miembros de la JNJ. Evidentemente lo que se esconde detrás de esto es que no les gusta la tendencia de los nuevos integrantes. Anhelan que se quede, sueñan con que se quede los anteriores, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que este grupo de personas que actúan como una mafia, por eso le decimos la mafia caviar, ¿no? Tiene controlados una serie de aspectos de la vida nacional e internacional. Tiene controlados, por ejemplo, algunas universidades y algunas cátedras, ¿no es cierto? Tiene controlado el sistema de justicia, como lo hemos podido verificar con la injerencia en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Ha tenido controlada la Junta Nacional de Justicia y tiene controlados los organismos internacionales, ¿no? Pero ¿a través de qué? A través de los facilitadores que son las ONGs. Justamente esta, entre comillas, o esta sachamisión extranjera, no era más que un grupo de ONGs que también la integran peruanos, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, que tienen fondos de las ONGs caviares y han nombrado como si fueran pues un grupo de notables, un grupo de una organización internacional, ¿no? Que ha venido a, entre comillas, observar. Acá no han venido a observar nada, no pueden hacerlo. Son un grupo como cualquiera de nosotros, de civiles, y no tienen nada ni de internacional ni de misión, ¿no? Pero Lo que sí tienen, ya nadie les importa lo que digan, ya oh, fueron sí, nombrados los nuevos miembros de la JNJ, ¿no? sí, por supuesto, ya los peruanos se están dando cuenta, y una muestra clara, Aarón, de que eh, ellos están perdiendo mucho peso, mucho piso y peso también, ¿no? Es cuando desde el año pasado, el año pasado, las marchas han venido disminuyendo sustancialmente, como cuando ellos tenían pues una gran convocatoria, ¿no? Usaban las redes sociales, usaban a sus alucinados y alucinógenos congresistas, entonces actuaban pues como toda una red, ¿no? Y convocaban a los jóvenes incautos que hoy ya no lo son, hoy ya se dieron cuenta de que este grupo no está en favor ni de los derechos humanos, ni de los derechos y las libertades, sino está en favor de su proyecto político, ideológico y político
como es la Agenda 2030, y eso creo que los jóvenes ya se han dado cuenta, ¿no? Claro, esta anunciada marcha o paro o movilización para boicotear el APEC que está promocionada o impulsada por vizcarristas y antauristas, ¿no crees que tenga acogida? Yo no creo, por ejemplo. No, no, de ninguna manera, no, no va a tener acogida. Van a ir unos cuantos, 100, 200, 300, seguramente harán su marcha, pero ni van a poner en peligro la seguridad nacional, ni van a poner en peligro el foro de la PEC, por supuesto, no, no, no es mucha gente. Realmente lo que ellos son, eh, todo el espectro de la izquierda, tanto la izquierda radical, integrada por los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, hoy queriendo convertirse en políticos o disfrazarse de políticos, más la izquierda caviar, todos ellos, muchos están peleados, pero igual son funcionales entre sí. O sea, sin ser amigos son funcionales, con lo cual entre ellos quieren ayudarse. Y por ejemplo, el exoesqueleto que tienen los senderistas a nivel nacional a través de sus bases que crearon en el año 2014 para presentarse como partido político todavía existe, todavía está en toda la zona. Entonces ellos son los que mueven a través de los llamados frentes de defensa, ¿no? A través de estos organismos generados que ya pronto les va a caer, se les va a caer la quincha con esta nueva decisión del Poder Judicial de traerse abajo al Movadef y a todo lo que significa Sendero Luminoso, ¿no? Entonces Entonces, tienen que traerse abajo también FENATE, Voluntad sí, sí, Transformadora, claro, etcétera. todo lo que sea organismo generado que tenga de Sendero Luminoso, que tenga las mismas bases, todo va a caerse finalmente y van a tener que terminar en la cárcel, porque no solamente hay que disparar o poner un coche bomba para ser terrorista, hay que pertenecer a la organización. Y ya la policía, la DIRCOTE, tiene muchos años probando categóricamente quién es miembro de una organización terrorista, ¿no? Claro, los caviares, este cártel de la desinformación de la izquierda, apoyó denodadamente a Martín Vizcarra a cambio de la publicidad estatal. En ese momento no había ningún tipo de oposición por parte de la prensa hacia Martín Vizcarra, a pesar de su política genocida, ¿no? Durante la pandemia. Bueno, a ver, la vida parasitaria que tienen estos personajes respecto del Estado no pueden despegar sus bocas hambrientas a la teta del Estado. Están acostumbrados a eso. Sin Estado no viven, ¿no? Sin generar más pobreza no viven, porque imagínate, estas ONGs defensoras de derechos humanos y otras tantas sandeces en el Perú tienen años. Son cientos de millones de dólares que seguramente hubieran servido para cambiar las cosas en educación, para contribuir en la lucha contra la desnutrición, por ejemplo. Pero se han gastado cientos de millones de dólares alimentando a esta fauna parasitaria que tenemos en el Estado, chupándole la sangre al país, ¿no? Entonces, yo creo que ya es hora de que esto termine, ¿no? Y encumbraron a unos sujetos despreciables como Rafael Vela, Batman y Domingo Pérez Robin, ¿no? Cuando ellos, yo digo despreciables porque firmaron un pacto lesivo a los intereses del Estado, donde Odebrecht solamente admite delitos en 4 proyectos y acepta pagar una ínfima reparación civil de 610 millones de soles, ¿no? Sí, yo creo que todos estos hechos, tanto en el aspecto académico, en el aspecto del sistema de justicia, como el que acabas de mencionar, en el aspecto de meterse a la cosa pública, de estar metidos en el plano internacional, sencillamente los convierte en antiperuanos porque casi todo lo que hacen va contra el país, va contra los ciudadanos, va contra los intereses, contra el desarrollo y la seguridad. Mira nomás a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, cuántos años ellos vienen tratando de relativizar, Los relativizar persiguen, a las fuerzas del orden, ¿no? vienen siendo perseguidos por los caviares. Y perseguidos, enjuiciados, relativizados con leyes, con normas que no permiten el servicio obligatorio, que no permiten, perdón, el servicio militar obligatorio, que no permiten A, B, C, es decir, que no se dispare, que no, el policía no puede disparar, que no use su arma, que no use nada, ¿no? Entonces, estos sujetos han eh,
disminuido las capacidades jurídicas de las fuerzas de seguridad y personas así, hoy lo sabemos, realmente tienen un profundo antiperonismo que nosotros los peruanos tenemos que combatir, ¿no? Y Jaime Villanueva los evidenció bien. Bueno, él viene también de esas entrañas, ¿no? Evidentemente es un hombre de IDL y ha contado cómo Gorriti dirige desde la sombra investigaciones. Y eso es factual, eso es evidente. ¿Cómo, si no, cómo ha podido tener investigación clasificada si es que la señora, su periodista Romina Mela, no tenía un escritorio en el despacho de Domingo Pérez? Ellos han usado al sistema de inteligencia y al sistema jurídico para obtener información privilegiada, para poder ponerlo en los medios de comunicación. No te olvides que toda esta mafia caviar que se había instalado en estos medios, que seguramente aún quedan muchos, no tenían el control de lo que se decía y lo que no se decía en los medios, como Clara Elvira Ospina, como todos estos personajes que suministraban la información para dañar a las personas, como en el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, cuando nunca se demostró, ¿no es cierto?, la acusación que le hicieron respecto de que estaba vinculados con narcotráfico y que la DEA estaba de por medio. O sea, Es un son, escándalo. son capaces de armar unas narrativas espantosas. Para eso que han hecho, han acomodado las normas, las leyes, por eso dieron esta norma que la acaba de derogar el Congreso de la República respecto a organización criminal, donde tú y yo juntos, más tu camarógrafo, como decía el otro día Fernando Rospigliosi, fácil por estar reunidos acá somos organización criminal, ¿no? Porque así ellos han acondicionado las normas, el pensamiento, la información, ¿no? Y esta forma de actuar, la verdad que es tan criminal que ya los peruanos nos hemos dado cuenta y tenemos que combatirlo. ¿Por qué IDL no sacó nada de información de Susana Villarán? Bueno, obviamente ellos tienen que defender a su gente, el doble rasero. Susana Villarán comete errores, pero Keiko Fujimori es jefe de una organización criminal. No, o sea, ellos no cometen delitos, ellos tienen errores, deslices, o sea, su narrativa es otra, ¿no? Entonces, Odebrecht no es una organización criminal, es un grupo de empresarios que ya ha aprendido la lección, Claro, ¿no? y tiene derecho a reformarse y seguir Tiene, contratando con el tiene Estado. derecho a reformarse, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje, el doble rasero, el doble lenguaje que vienen usando por años, ¿no? Y entonces, los peruanos tenemos que mirar bien dónde se meten, dónde se escudriñan, dónde están buscando cómo poder anidar para poder reproducirse, ¿no? Claro, porque no ganan las elecciones. Ellos se enquistan, son parásitos, pues, ¿no? Se meten en el Claro, poder, ¿no? estos son absolutamente parásitos. A ver, nos han puesto presidentes como el hombre del pañuelito, ¿no? Que nos hizo tanto daño también, que nos dejó a un Pedro Castillo, que nos dejó a un secretario general casi ignorante, ¿no? Claro, que bajó los requerimientos, o sea, Bajó prácticamente los requisitos, y entre ellos se defienden, entre ellos se tapan, ¿no? Así es toda esta izquierda radical y todos estos progresistas, ¿no? Como te digo, en algún momento dicen odiarse, dicen detestarse, pero después son funcionales, instintivamente funcionales entre sí, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden decir que están en contra de la marcha, pero al primer muerto que hay, corren inmediatamente hacia la CIDH, no llaman a la OEA, llaman a Naciones Unidas, o sea, son funcionales entre sí, aunque se odien entre ellos, ¿no? y reciben financiamiento extranjero, Millonario. no quieren No que... te imaginas la cantidad de millones que han recibido durante los últimos 30 años. 30 años recibiendo una millonada que bien habría podido salvar de la desnutrición a los niños en las últimas 2 generaciones. Ujú. Y el tótem, ven a Gorriti como un tótem prácticamente, a Gorriti y a Hildebrand, ¿no? Hildebrand en una reciente entrevista dijo que Sendero Luminoso a través de Moav debería participar de la política, ¿no? Que ya habían dejado las armas. Sí, lamentablemente, en el caso de Hildebrand, por ejemplo, él ha involucionado en los últimos años y la verdad que la ignorancia absoluta que tiene sobre Sendero Luminoso, porque ha caído en eso de
creer y el suponer para él es un conocimiento suficiente, ¿no? Sin haber estudiado el fenómeno, ¿no? Hubiera leído un poco a Mao Zedong cuando decía que solo tiene derecho a discutir quien ha investigado, pero obviamente Hildebrand no ha investigado y por eso lamentablemente tiene una posición como esa, ¿no? Claro, yo siempre reitero, el éxito que se consiguió en el Perú fue que derrotamos al terrorismo con inteligencia y con la fuerza también, y no acordamos, no tuvimos un acuerdo de paz como en Colombia, ¿no? No nos rendimos ante los terroristas. Somos un caso sui generis en el mundo de haber vencido a un proyecto comunista en plena, entre comillas, en plena guerra, en pleno desarrollo, y es más, capturando a sus dirigentes vivos. O sea, nosotros podemos darle un ejemplo al mundo de la lucha contra el terrorismo de manera inteligente. Podríamos hacerlo también ahora para luchar de manera inteligente contra el crimen transnacional, pero parece que no hay esas ganas de hacerlo, Pero, ¿no? Dina Boluarte es de izquierda, ¿no? Que asuman su voto también. Imagínate, pues, ¿no? Yo creo que muchos están tratando de sostener a este gobierno, pero creo que ella misma está intentando bajarse de este gobierno, ¿no? Ese es el problema, y no se descarta que el otro año, cuando ya no se pueda cerrar el Congreso, se le vaque, ¿no? Sí, imagínate, entonces es bastante complicada la situación ahora cuando creo que es más fácil en este momento entender que el pueblo peruano necesita gestos políticos. No para que ella llegue a altos niveles de aprobación, sino para tener niveles de aprobación mínimos, tolerables, ¿no es cierto? Dándole una muestra al pueblo peruano de gestos políticos, como por ejemplo hacer un necesario cambio de gabinete con un gabinete de ancha base, con un gabinete súper técnico que pueda ayudarla a controlar, ¿no es cierto?, todo esto que se nos está viniendo. Ellos están tratando el fenómeno criminal como si fueran bandas criminales. No están entendiendo que nos estamos enfrentando a una cultura criminal, Ujú. no a una organización criminal, a un sistema criminal, no a bandas criminales, ¿no es cierto? En la que la cultura criminal viene desde otros países con diversas modalidades y formas. Entonces, no están entendiendo el fenómeno en el nivel que corresponde, ¿no? Y entonces la respuesta es bastante operativa. Entonces, todo el mundo piensa, ¿verdad?, que con operativos en la madrugada, que las capturas van a resolver el problema. Y eso no lo va a resolver. ¿Por qué? Porque no están entendiendo el fenómeno. Entonces, deberían abrir un poco más sus recursos, deberían abrir un poco más la cancha en el ámbito político para escuchar otras voces, ¿no? Porque es un fenómeno internacional, ¿no? Es una macrocriminalidad transnacional que está viniendo de todas partes, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Brasil. Entonces, están aquí desarrollando una serie de actividades, o sea, estamos atacados por una cultura criminal, nuevamente lo repito, no por una organización o varias organizaciones, no, es una cultura criminal, ¿no es cierto?, que está desarrollando sistemas criminales y microsistemas, subsistemas y microsistemas criminales. O sea, no hay ese entendimiento. ¿Y cómo acaban Entonces, con eso? ¿Capturando las cabezas? no. A ver, ahí también tenemos un problema. Este no es un problema policiaco. Este es un problema de seguridad nacional interna, donde todos los sectores tienen que hacer cambios. El Estado tiene que hacer cambios. La empresa privada tiene que hacer cambios. Las organizaciones civiles tienen que hacer cambios. Los ciudadanos tienen que hacer cambios. Bueno, el sistema de administración de justicia también, ¿no? Por eso el Estado, como Estado, tiene que hacer cambios. O sea, cualquier cosa que se haga en este momento, y mira lo que estoy diciendo, Aaron, si se hace de manera individual, aislada o parcial, nada va a cambiar. Así saques el ejército o tengas dos ejércitos encima, no va a cambiar, porque no estamos atacando una organización criminal, estamos atacando una cultura criminal. Bueno, Entonces, la cultura peruana debe cambiar radicalmente, la cultura de seguridad tiene que cambiar, de todos.
¿Qué te parece que haya la Corte Suprema anulado la inscripción del partido Antauro Humala? Bueno, es parte de lo que debía hacer, parte de lo que le correspondió hacer a Salas Arenas, pero no lo hizo, ¿Por qué no? justamente por esa posición ideológica que tiene, ¿no? Que es conocida, su posición ideológica de izquierda. Entonces, para él entra todo el mundo, a pesar de que sabía que tenía un lenguaje radical, antidemocrático, contra los derechos humanos, o sea, a pesar de todo eso, se la dieron pues de muy, de súper pegados a la Principista, letra. ¿no? Sí, principistas, claro. Quieren ser principistas cuando se defienden sus intereses, pero no cuando se defiende a la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que un partido con las iniciales Antauro esté inscrito? Sentido común, ¿no? Antauro es un asesino de policía, básicamente. Yo, la verdad que este comportamiento de las autoridades hace que la población termine por detestarlo, ¿no? Profundamente, ¿no? Y creer, o sea, no se dan cuenta estas personas, estos funcionarios, que con esto se desanima a la población en creer en la democracia, que es en lo que tenemos que centrarnos. Demostrarle a la población que la democracia es buena, que la democracia es el mejor sistema para administrar un país, ¿verdad? Pero ellos se encargan de hacerles creer de que la verdad la política, ni los políticos, ni los funcionarios sirven, ¿no? Y que tal vez un cambio radical sea lo mejor para el país. Es un desastre realmente, ¿no? ¿Qué te parece también que se haya aceptado la inscripción del partido de Guillermo Bermejo procesado por terrorismo? A ver, eso no es lo más grave. Lo más grave es que estas organizaciones, y esta es una opinión, ¿no es cierto? Estas organizaciones que están alrededor de Bermejo tienen vinculaciones o gente vinculada al MRTA. Mm, ujú. Entonces, el Sendero tiene sus grupos políticos que ya están en el Congreso y el MRTA también, aunque digan que ya no existe el MRTA, que ya fue, sí, pero son esos terroristas que han salido y que hoy están merodeando en esos partidos, merodeando en estas organizaciones. Entonces tenemos, por eso hablamos de la izquierda radical. La izquierda radical es Sendero Luminoso a través de sus organismos generados y el MRTA a través de sus organismos generados, como inclusive en el que está Guillermo Bermejo. Y ellos lo saben, pero parece que los políticos quieren no saberlo o no entenderlo, ¿no? El hecho de que Bermejo haya entrado al campo en el BRAE, ¿no es cierto? Lo hace porque ellos han entrado a conversar entre diversas posiciones, ¿no? Eso es lo complejo de este caso, pero parece que la gente no quiere entender estas cosas. A Bermejo también se le encontró ANFO, ¿no? Si no me equivoco, en su casa. Claro, él en años anteriores fue detenido por la DERCOTE porque estuvo vinculado con una posible acción contra la Embajada de los Estados Unidos. Por eso que no tienen visa y no puede entrar a los Estados Unidos, ¿no? Ni aterrizar siquiera, ni cruzar el vuelo, perdón, el cielo norteamericano, ¿no? Como la vez pasada que le impidieron el paso, ¿no? Pero aún así tiene su partido político y puede postular a la Sí, presidencia. claro, porque todos estos sujetos son pues vendedores de culebra, pues, ¿no? El buen Antauro, este sujeto de Bermejo, todos estos te florean, pues te florean. Entonces, y le dicen a la gente lo que quieren escuchar. ¿Qué es lo que quiere escuchar mucha gente? Yo te voy a dar, tú tienes derecho. Pero ¿qué le dice la derecha? Tenemos que trabajar, producir, Generar labrar la riqueza. tierra, vender, tenemos que esforzarnos. Pero esta gente está acostumbrada a no trabajar. Bermejo no trabaja, nunca ha trabajado. ¿Y de qué vive? ¿De subsidios? ¿Quién le De da la plata? subsidio, claro, ¿no? A la gente que le da su dinerito, se gana como, entre comillas, como asesor, de cocaleros, o sea, imagínate, ¿no? Qué buena chamba, ¿no? Y puede viajar pues al extranjero, se va Europa, a ¿no? Europa, ¿no? A vivir vida de burgueses, ¿no? Esta gente no sabe trabajar, no sabe cargar bultos, no sabe taxear, como de repente tú y yo he taxeado por años. Sí. Es Entonces, por eso uno que, sabe sacarse la mugre, pero esta gente no lo sabe. es por eso Solamente sabe tener pegada su boca a las tetas del Estado, nada más. Es por eso que yo no creo que el sur del país sea rojo en realidad, porque son comerciantes, son agricultores,
mira Puno nomás, en Juliaca es libre mercado a más no poder. Simplemente que falta presencia, no, no del Estado, sino de políticos que los representen en realidad, ¿no? Claro, lo que pasa en estos lugares es que el activismo político es fuerte, no es masivo, pero es fuerte el activismo focalizado, ¿no? Pero también es un problema de la sociedad que no genera líderes con capacidades para poder contrarrestar las otras versiones, ¿no? Yo he estado en Arequipa, he estado en Cusco, he estado en Puno, ¿no? Y la gente tiene miedo, como son agresivos, no quieren tener problemas, entonces no se hacen problemas, ¿no? Pero eso tiene que vencerse. En algún momento los ciudadanos tenemos que ponernos fuerte. Imagínate estos chicos de la universidad, Marcos, San Marcos, estos jóvenes liberales que están en medio de la universidad dando batalla cultural en un ambiente tan hostil como en el que algunos estudiantes de la universidad, algunos de izquierda, convencidos por la gente de Sendero, asusan y mueven a la gente en la universidad. Mira esa valentía, esos jóvenes valientes que están luchándola dentro de la universidad. De ellos no, debemos sí, aprender, ¿no? los políticos ya deben estar recorriendo el sur del país, ¿no? Ahí deberían movilizarse bien y expresar sus Así ideas. es, y enfrentar a la población y decirles, oiga, estamos yendo por mal camino, somos un país con un gran potencial minero, con un gran potencial Claro, en sino que riqueza. miren a Bolivia cómo está, ¿no? Quieren o sea, no sé qué más ejemplos quiere la población, no sé qué tan poderosa puede ser la palabra de un radical ignorante a veces en el sur, que los convence más que la evidencia, ¿no? O sea, solamente googlea cómo está Venezuela y te vas a dar cuenta, googlea cómo está Bolivia, cómo está Nicaragua, cómo ha quedado Ecuador, cómo está yendo Colombia y cómo vive Cuba. O sea, ¿cuántos países no tienen energía eléctrica? ¿No? O están con problemas con energía eléctrica, Bolivia, Venezuela, Cuba, Ecuador. Es una casualidad, ¿no? Entonces, un llamado también a los peruanos, a la gente del sur, y ya no le crea a ningún político, está bien, pero que googlee, pues, ¿no? Que revise, que analice, que él mismo saque sus propias conclusiones, ¿no? Claro, y además, yo reitero, son comerciantes, son capitalistas populares, ¿no? Imagínate cuánto podrían hacer ellos convirtiéndose en negocios legales, eh, cuánto podrían hacer por su propia región, pagando impuestos para la zona, cuántas cosas podrían hacer, desarrollar para el turismo sus propias localidades, No, pero las imagínate. mantienen así, grises, tristes. No les interesa que su propia gente esté muriendo de hambre en las alturas. No le preguntan a su gobernador regional por qué no ha ejecutado más del 80% de su presupuesto. ¿Por qué no lo ha ejecutado? O sea, no sé, eh, no encuentro una explicación para que la propia gente de Puno, de Cusco, de Arequipa le pregunte a sus gobernadores regionales. ¿Tienen o no tienen plata? Entonces todo el mundo piensa que la plata viene de Lima. Claro, cuando Esa plata es de Lima, el limeño es el culpable. el canon Entonces, minero llega al boliviano. y eso alimenta pues los violentistas, la ignorancia de la gente, ¿no es cierto? Para echarle la culpa a Lima. Entonces vienen a hacer sus grandes marchas a Lima, cuatro gatos que al final regresan y los dejan abandonados acá, ¿no? Los dejan abandonados en Lima, los usan, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Finalmente, ¿qué te parece o qué opinas de que el Congreso apruebe esta norma que prohíba que los condenados por terrorismo, rebelión, homicidio, entre otros delitos, no puedan, prohíba que participen de las elecciones? bueno, es lo correcto, si no dejamos la puerta abierta para que entre perro, pericote y gato, ¿no? Pero hay algunos Entonces, que dicen que tienen que participar, que se le tiene que ganar en la cancha. Yo creo que eso me parece torpe, iluso y vivir bueno, en eso otro que se le mundo. tiene que ganar en la cancha puede ser en Suiza, en Ajá. Suecia, de repente en otros, en los países donde el nivel académico es tal, que el debate académico es tal, ¿no es cierto? En la que obviamente las posiciones más cuerdas van a ser las que ganen. Pero estamos en el Perú, en Sudamérica, en un lugar donde el alto nivel de pobreza, el alto nivel de desnutrición ha dado generaciones con muy poca capacidad de razonamiento. Claro, y Hay que además tomar el control del país. me parece estúpido querer
competir bajo las reglas de la democracia con un antidemócrata que pretende instalar una dictadura. No, no tiene sentido, ya No, vas. ningún sentido. Entonces, a veces nos quieren hacer comparaciones con otros países de la manera más torpe y no entienden que la realidad del Perú es otra, la situación del Perú es otra. Estamos en una situación en este momento sui generis y una situación sui generis de criminalidad política como la que estamos viviendo requiere de soluciones sui generis también, no de soluciones tradicionales o convencionales, sino necesitamos dar un golpe de timón con una política coherente, con la unión de todas las fuerzas políticas que realmente quieran la democracia en el Perú, ¿no? Demócratas, principalmente, básicamente y fundamentalmente, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces, para terminar la entrevista, si realmente existe un cártel de desinformación, yo creo que es el de la izquierda, ¿no? Sí, claro, el cártel de la mafia caviar, que está enquistada en el Estado y en la sociedad desde hace muchos años, carcomiéndola, y ojalá que algún Este, día termine, ¿no? que instaura un pensamiento único y que durante la pandemia principalmente lo vimos en todos los medios de comunicación, ¿no? Claro, ellos son los responsables de muchos males en el Perú. Entonces, ahora mismo la gente ya está descubriendo quiénes son, qué cosa es lo que están haciendo, inclusive, ¿no es cierto? Estos reportajes que están sacando, queriendo hacer ver de que hay una mafia paralela a la de ellos, creo, ya les está saliendo el tiro por la culata también. Claro, porque la mafia es la que ellos han integrado, el discurso hegemónico, la que ellos han mandado a los medios de comunicación durante años de años, ¿no? Claro, a ver, se han comportado como una mafia, porque son Bueno, expertos en conspirar contra sus enemigos. se han La gente bajado. de la derecha, los trabajadores, los que estamos chambeando, no estamos conspirando contra nadie. Escúchame, José Luis, se han bajado un presidente. Sí, Elmer Huerta decía que salgan a marchar a pesar de los contagios y el señor Merino había jurado y al día siguiente le pedían su gabinete de una vez, ¿no? Y sí. querían bajarse. Claro, o sea, la fuerza, la potencia que tenían dentro del gobierno, esa capacidad que tenían de inducir a los jóvenes a este error de estar derrocando gobiernos para gobernar sin haber ganado una sola elección, toda esta narrativa, todo este Disney World terrorífico que habían creado de la democracia, está comenzando a caer, ¿no? Claro, y el discurso en ese momento era, yo vi en televisión abierta, en televisión nacional, que decían, la vacancia de Vizcarra en momentos de la pandemia va a traer más inestabilidad. ¿Y qué trajo Vizcarra? 200.000 muertos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, ellos son los dueños, pues, de la narrativa, ¿no? Son los dueños de la conspiración, fina conspiración, ¿no es cierto? Burda conspiración desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, desde los medios de comunicación, conspiradores permanentes. Eso es la mafia caviar, conspiradores permanentes para traerse abajo a los enemigos a sus enemigos y se han convertido en enemigos de la democracia, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Esperemos tenerte en otra oportunidad. Gracias, Aaron. Buenas tardes. Ok, amigos, esa fue la edición de Lunes sin Anestesia. Y si ya sabe, si en realidad existe un cártel de desinformación, este es de izquierda. Nos vemos mañana. Chau, chau.